Muy buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto recibirnos aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones de México, en esta ocasión en que estamos organizando un evento relacionado con una de las efemérides más importantes que tienen lugar este año. Desde hace ya algunos años casi no hay una semana de ningún mes de estos últimos 4 o 5 años en donde no se celebre algún acontecimiento particularmente importante, o de la independencia o de la revolución, porque justamente hace 200 y hace 100 años en nuestro país estaban pasando acontecimientos muy significativos. En esta ocasión, el evento que hoy nos convoca es el centenario de un acontecimiento fundamental de la Revolución Mexicana, que no solamente tuvo una repercusión directa en el sentido y en el resultado de la revolución, sino que de alguna manera fue el inicio de una larga época de relación entre el movimiento obrero organizado y el Estado mexicano. Lo que hoy nos tiene reunidos aquí es el análisis, el estudio, la reflexión sobre el centenario del Pacto de la Casa del Obrero Mundial, una de las organizaciones de trabajadores más importantes del México de hace 100 años, con el constitucionalismo, con la fracción que ganó la revolución, y particularmente con una de sus fracciones más radicales, más comprometidas, que era la que encabezaba el general Álvaro Obregón. Tenemos la suerte de contar en esta ocasión con nosotros a 2 investigadoras, un investigador de los más destacados sobre este tema, que han estado estudiando desde hace algunos años y que ahora nos vienen a contar un poco sus reflexiones, sus puntos de vista, sus ideas, justamente en esta fecha tan importante que estamos discutiendo hoy. Para comenzar, daremos el uso de la palabra al doctor Francisco Aguilar. Nos hemos dividido, nos hemos puesto de acuerdo previamente para que sea un orden de intervención cronológica la que tenga lugar. Entonces, comenzaremos con la participación del doctor Francisco Javier Aguilar García, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha tenido una destacada labor académica, no solamente en México, sino también en algunos puntos del extranjero. Ha hecho algunas estancias de investigación en Ámsterdam, en Moscú, en Buenos Aires, Caracas y en París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia de Ciencia Política, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sus líneas de investigación son globalización, trabajo y sindicalismo, el Estado mexicano y la población sindicalizada, la política neoliberal y la tasa sindical en Norteamérica y Europa, movimientos y protestas sociales en el siglo XXI, las tecnologías y los movimientos sociales, y entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos. Fue el coordinador de los movimientos sociales en la dinámica de la globalización, una edición del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que está en prensa. Es coautor con Roberto Cepeda de la mundialización y la tasa sindical en Norteamérica y países de Europa, también de este Instituto de Investigaciones Sociales, que está en prensa, aunque desde el año pasado está en este proceso. La modernización y las agrupaciones sindicales mexicanas, Economía y Política 1980-1990, de la Editorial Académica Española, publicado en Alemania en 2013, Radiografía del Sindicalismo en México, en una edición de Estilas de 2008. Actualmente
El doctor es profesor en la División de Estudios de Posgrado y en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y es investigador, como les comentábamos, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En nombre de la doctora Patricia Galeana, les damos la bienvenida tanto a los que están aquí en este evento como a nuestros distinguidos participantes y les pido un caluroso aplauso para el primer ponente, que es el doctor Francisco Javier Aguilar García. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Pues es para mí un honor de veras que aquí el Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana me haya invitado a participar en esta ocasión, aquí al lado de dos destacadas profesoras e investigadoras, ¿verdad?, de la universidad. Y sinceramente yo les quiero confesar que me parece que ellas conocen mucho más que yo de este tema, de la Casa del Obrero Mundial. Yo conozco, digamos, algunos antecedentes, ¿verdad?, algunos rasgos, pero creo que ellas son realmente muy especializadas en este tema. Bueno, como ustedes saben, la Casa del Obrero Mundial se fundó en 1912 y a mí me han solicitado que platique acerca de los antecedentes organizativos, ¿verdad?, de esta asociación. Pues bien, los antecedentes organizativos de esta asociación pues los tenemos que encontrar pues básicamente en el periodo del porfirismo, ¿verdad? Como ustedes saben, en nuestro país don Porfirio Díaz gobernó de 1877 hasta el año 1911. Fueron 30 y tantos años que se pasó este señor o este presidente en el poder. Y realmente su periodo, como se ha dicho en varias ocasiones, su periodo es muy discutido, ¿verdad? Porque México logró tener un crecimiento económico muy importante, ¿verdad?, de 1877 a 1910. Sin embargo, la distribución de la riqueza era algo muy contrastante, ¿verdad? Don Porfirio Díaz estuvo muy aliado a las empresas extranjeras, de la minería, del ferrocarril, a los bancos, etcétera, ¿no? También tenía un grupo fuerte de militares que lo apoyaban en sus principales decisiones. También tenía grandes alianzas, pues, con la Iglesia mexicana, ¿verdad? Tenía alianzas, un autor, creo que se llama Cumberland, dice que tenía alianzas con los criollos, ¿no? Con los que habían llegado de España y se habían quedado aquí en México y habían logrado instalarse y obtener, y les dieron propiedades, ¿no?, muchas propiedades. Esos eran, digamos, los grupos favorecidos, ¿no?, por la situación económica del país. Y por otro lado, pues estaban pues varios millones, ¿verdad?, de campesinos y de obreros, de trabajadores que vivían en unas condiciones muy difíciles, muy extremas, ¿no? En este periodo hubo muchos movimientos, ¿no? Antes del surgimiento de la Casa del Obrero Mundial, hubo movimientos de indígenas, de campesinos, etcétera, de obreros, principalmente de la rama minera, de la rama ferrocarrilera. Había unas condiciones de trabajo realmente difíciles, ¿no? Entonces yo les voy a platicar un poco de esta situación, ¿no?, de cómo en la época de Porfirio Díaz, pues había estas cosas muy contradictorias. Podríamos decir que el general Porfirio Díaz, en su carácter de presidente, fortaleció un modelo donde se privilegiaba a la autocracia, ¿no?,
donde la democracia no se pudo desarrollar en sus periodos presidenciales. Él mismo, ¿verdad?, aunque había logrado su gobierno un crecimiento económico notable y se había logrado una prosperidad material para varios grupos sociales, ¿no? Sin embargo, el resto de los mexicanos vivían en condiciones realmente difíciles. Porfirio Díaz estableció en México un poder político muy consistente que agrupaba a los terratenientes, a los caudillos liberales, al capital extranjero, todo lo cual le permitió consolidar un poder político muy fuerte, ¿verdad?, y un Estado nacional pues bastante fuerte también. La dependencia del capitalismo mexicano respecto al extranjero fue sustancial en el desarrollo económico. No se establecía, más bien se buscó la colaboración, ¿verdad?, de los extranjeros con el capital nacional. Se observó un crecimiento de la economía equivalente al 2%, que comparado con el aumento de la tasa de población, que era de un 1.4%, arrojaba un crecimiento económico pues muy importante, sobre todo en los sectores ferrocarrilero, la minería, la industria, la banca y el comercio. El progreso material al que se vio inmerso México fue muy amplio. Las vías de ferrocarril cubrían más de 24,000 kilómetros. Las importaciones y exportaciones aumentaron casi 10 veces, con una balanza comercial favorable. La fundición de los metales preciosos y semipreciosos aumentó 4 veces. Igualmente, la producción de petróleo llegó a ser una actividad sustancial. Se construyeron centenares de fábricas textiles, surgieron ingenios azucareros en los estados del sur. Los bonos mexicanos tenían una gran demanda en los mercados extranjeros. La deuda nacional fue disminuyendo hasta llegar a ser de las de menor nivel en la historia mexicana del siglo XIX. En fin, el gran motor de la economía mexicana provenía de la inversión extranjera, la cual estaba privilegiada en todos sus términos, económicos, políticos y sociales. Pues bien, como les decía, don Porfirio Díaz estableció un poder político muy centralizado. No se pudo desarrollar la democracia, no había partidos, los sindicatos, bueno, pues mucho menos, ¿verdad? Los sindicatos no eran algo que existiera en la mente de los gobernantes o de los empresarios de esa época, ¿no? Bueno, con Porfirio Díaz se fortaleció el Estado, se consolidó un régimen de carácter presidencialista, estableció su hegemonía a través de un desarrollo que impulsaba la producción industrial y agrícola, así como la amplia explotación de los peones, de los artesanos, de los obreros, los comuneros, los campesinos, los indígenas. Asimismo, impulsaba la integración económica con el extranjero. Combinó lo anterior con medidas represivas y una lucha ideológica que revistió las más variadas formas de opresión. Si en un momento dado las amenazas y la persuasión fallaban, o la cooptación de los opositores no se podía concretar, el gobierno de Díaz siempre contó con un efectivo aparato policial y militar encargado de someter a cualquier grupo que se moviera en dirección contraria a las pretensiones y necesidades de su administración. Incluso cuando no pudo recurrir a la conciliación y la negociación, Porfirio Díaz siempre optó por la fuerza, por la represión. Él fue el presidente que hizo frases muy famosas como "mátalos en caliente", ¿no?, o prácticas de contención y represión como la ley fuga, que fueron una constante durante sus más de 30 años de mandato. El fortalecimiento del poder nacional se transformó en un poder personal, o mejor dicho, se combinó para dar paso a que la capacidad del Estado se combinara con el estilo personal de gobernar del general Porfirio Díaz, cuya mano dura le valió rápidamente una capacidad de mando en condiciones muy difíciles.
Bueno, el régimen de don Porfirio Díaz no era muy agradable, que digamos, ¿no? Sobre todo para los trabajadores, para los campesinos. Bueno, él también, recordemos, que tuvo un aliado muy importante en un grupo de intelectuales que se llamaban los científicos, ¿no? O la inteligencia liberal. Ellos se integraron a la administración pública, ¿verdad? Y estuvieron apoyando constantemente las políticas que realizaba don Porfirio Díaz. Bueno, sin embargo, así como había ocurrido un crecimiento económico importante en su época, ¿verdad? Ya a principios del siglo XX, alrededor de 1905, empezó el declive financiero. En la banca se adoptó el patrón oro. En 1905, el pánico monetario de 1907 en Estados Unidos y una declinación de los precios de las exportaciones provocaron una reducción del ingreso nacional, que exigió nuevos préstamos exteriores. Para 1910, la situación financiera en México era bastante crítica y trajo por efecto la inflación, que a su vez recayó negativamente en el poder adquisitivo de los asalariados. En fin, una situación económica, ¿verdad? Si ya de por sí ahorita les voy a dar los datos de los salarios, ¿no?, que tenían los trabajadores. Algunos datos. La concentración de la tierra se fue determinando a través del tiempo. Entre 1881 y el año 1889, el 14% de las tierras cultivables se concentró en poder de 29 compañías o individuos. Para 1894, en manos de 50 propietarios, ya tenían más del 20% de la tierra del país. Y para 1910, menos del 1% de las familias poseían alrededor del 85% de la tierra. Los pueblos, que albergaban el 51% de la población rural, solo tenían una proporción muy pequeña de la tierra y la mayor parte de ellos dependía de las haciendas. Hacia 1910 las haciendas distaban de ser productivas, dejaban demasiada tierra sin cultivar, un manejo inadecuado en la administración de la tierra y las personas. Porfirio Díaz no prestó la atención necesaria a los problemas sociales generados por su administración, no tomaba en cuenta ni a los obreros ni a los campesinos, dejaba que los empresarios extranjeros hicieran su propia ley en territorio nacional, con lo cual contribuyeron a crear y ampliar una debilidad política del gobierno. Finalmente, el descontento social generó movimientos violentos y súbitos, en donde predominaron las masas y sus representantes. En este sentido, cabe destacar que a pesar del control de la prensa en este periodo, surgieron propuestas periodísticas, como fue el caso de los periódicos Regeneración, El Imparcial y El Diario del Hogar, donde hubo destacados periodistas, como los hermanos Flores Magón. Bueno, de 1886 a 1906 se aplicó el modelo económico minero agropecuario exportador. De 1906 al 1910, este modelo económico se agotó y permitió el fortalecimiento de las diferencias entre los grupos sociales, ¿verdad? El capital extranjero, la burguesía y los grandes hacendados. La crisis invadió a los grupos en el poder y se hizo pública. Sus consecuencias se extendieron a todos los niveles de la sociedad. La dictadura de Porfirio Díaz no pudo encontrar una solución política para superar la crisis y el bloque empezó a desmembrarse. Bueno, entre 1850 y 1900 hubo una gran cantidad de movimientos de trabajadores y de artesanos urbanos. Las primeras agrupaciones que surgieron en el ámbito del mundo del trabajo en estas 5 décadas fueron las mutualidades o sociedades de ayuda mutua, mediante las cuales sus miembros se solidarizaban unos con otros en caso de enfermedad, de accidentes o de fallecimientos.
Esta situación se daba en virtud de que no existía una legislación del trabajo que diera respuesta a las situaciones vividas en las actividades laborales de las diferentes ramas, que como ya dijimos eran la minería, la metalurgia, el ferrocarril, la textil, etcétera, además de las diferentes ramas artesanales, como los panaderos, los sombrereros, los sastres, los carpinteros, plomeros, tipógrafos, trabajadores del tabaco, etcétera. Hacia el año 1906 se estimaba en 428 el número de sociedades de socorros mutuos que había en las principales ciudades de la República. Sus afiliados sumaban 80,000 y se estimaba en 1,5 millones de pesos la suma de su capital. Entre 1900 y 1910 surgieron las sociedades de resistencia. Fue el periodo del tránsito entre las mutualidades y los sindicatos. Las sociedades de ayuda mutua se fueron transformando en una fina capa que cubría las sociedades de resistencia frente al capital. Estas agrupaciones que tendían a convertirse en sindicatos. Eran agrupaciones que tendían a convertirse en sindicatos. Estas agrupaciones fueron surgiendo en las ramas ya mencionadas, textil, minería, ferrocarrileros, etcétera, y se notaba menos en los grupos de artesanos o en los trabajadores de los pequeños establecimientos industriales. Bien, en la primera década del siglo XX se dieron pasos importantes para la unificación de los trabajadores y sus asociaciones. En este sentido, un investigador que se llama Juan Felipe Leal escribió lo siguiente: la proliferación de las agrupaciones de los ferrocarriles mexicanos derivó en la necesidad de buscar su unificación para acabar con el efecto nocivo y potencialmente peligroso que ejercía su dispersión. De esta manera, el 23 de febrero de 1910 se publicó un manifiesto dirigido a todos los trabajadores del riel, en el que se les invitaba a fundar la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras. Fíjense, el 23 de febrero de 1910, ya muy cerca del estallido de la Revolución. De hecho, las mutualidades de ferrocarrileros ya habían participado como sociedades de resistencia en el periodo 1906-1910. Se dice que en esta época las agrupaciones obreras ferrocarrileras, aunque organizadas formalmente como mutualidades, actúan ya en este intervalo como sociedades de resistencia al capital, tanto por sus demandas, que eran jornada de trabajo de 8 horas, aumento general de salarios, jerarquización de los ascensos, según el grado de calificación, la fijación de reglamentos de trabajo con participación de los obreros, mexicanización del personal de las líneas, etcétera, cuanto por sus métodos de acción, que eran el boicot y la huelga. Estas asociaciones se aproximaban a la acción sindical. En la década bulliciosa de 1910 se hizo presente la figura de los proletarios en la gran industria, así como el de la pequeña y mediana, que buscaban en su conjunto o cada grupo por separado nuevas formas de asociación social. Para Juan Felipe Leal, en 1911 existían cerca de 170,000 proletarios de la gran industria y 500,000 en la mediana y pequeña industria. Hacia 1911 había cerca de 170,000 proletarios de la gran industria, 80,000 mineros, 40,000 ferrocarrileros, 32,000 textileros, 10,000 trabajadores de la electricidad, el gas, el petróleo, frente a más de 500,000 operarios que se desempeñaban en la pequeña y mediana industria, en los talleres familiares y en el trabajo a domicilio. En este contexto no es descabellado arriesgar la idea de que la coyuntura creada por el estallido de la Revolución y el ascenso de Madero a la presidencia se facilitaron malas condiciones para el surgimiento de los sindicatos propiamente dichos. Bajo el impulso de las anteriores experiencias de 2 décadas, surgieron varios centros promotores del sindicalismo que a su vez impulsaron, por lo menos desde 1910, la creación de sindicatos gremiales, de sindicatos de oficios varios y sindicatos de empresas. Bueno, si me da tiempo, al ratito les doy los nombres de algunos sindicatos, ¿no?
Bueno, las corrientes ideológicas. Como ustedes saben, en el movimiento de los trabajadores existe una gran variedad de fuentes ideológicas. Por un lado, existía el liberalismo mexicano, basado en la Constitución de 1857, en el juarismo, en el nacionalismo laico y el nacionalismo antiimperialista. Esto del nacionalismo antiimperialista es muy interesante porque tanto en las minas como en los ferrocarriles, ¿verdad?, existían trabajadores mexicanos y trabajadores extranjeros, ¿no?, de Estados Unidos sobre todo. Y eso fue creando un sentimiento de nacionalismo, ¿no?, porque a los trabajadores, digamos que venían del extranjero, les pagaban 5 o 6 dólares por día, y a los trabajadores mexicanos les pagaban 50 centavos, ¿verdad?, o 35 centavos. La distancia era enorme. Bueno, pero además de esto del nacionalismo, otra fuente ideológica de los trabajadores proviene de la masonería, el protestantismo, el catolicismo social. En los años 80 del siglo XIX, a partir del gran círculo de obreros, se hizo presente el socialismo utópico y el socialismo científico. Otra fuente fundamental de fines del siglo XIX y principios del XX proviene de la presencia de los hermanos Flores Magón, ¿verdad?, con quienes se hizo presente el anarquismo y el anarcosindicalismo. La inquietud obrera o artesanal por participar en la vida social y política echaba mano de los recursos que se ponían a su alcance. Hacia 1905 las diversas agrupaciones artesanales u obreras también tenían nutrida experiencia en el campo de las alianzas políticas, ¿no? Sobre leyes y reglamentos laborales, voy a decir un párrafo porque pues es muy interesante, ¿no?, cómo, por ejemplo, esto luego va a impactar en la Casa del Obrero Mundial, bueno, y en el constitucionalismo. El desarrollo económico que se observó desde los años 1880 y los 90 hasta el año 1900 generó una notable expansión de las empresas y de los trabajadores en las ramas. Ante la actitud patronal de obtener ganancias sin límite, los movimientos de protesta no se dejaron esperar, fueron creciendo poco a poco, muy a pesar de que no existía en México una legislación laboral de carácter nacional o por entidad federativa. El presidente Porfirio Díaz, o dictador, como ustedes lo gusten nombrar, fue obligado poco a poco a participar en las crecientes y delicadas relaciones obrero-patronales. Lo hacía directamente o bien por medio de los gobernadores. Las pocas reglamentaciones legales que pretendían ordenar los más variados conflictos obrero-patronales se pueden enumerar rápidamente. En 1900, en el estado de Morelos se expidió un reglamento general estatal en materia de trabajo, que en su capítulo sobre servicios sanitarios se establecían normas para la ejecución del trabajo fabril. En 1901, Porfirio Díaz expidió su primer laudo arbitral. En diciembre de 1906 se expidieron 2 leyes, la Ley sobre Casas de Obreros y Empleados y la Ley sobre Accidentes de Trabajo. En octubre de 1910 se expidió el Código Sanitario del Estado de Yucatán. ¿Verdad? Como ustedes ven, bueno, esto era el cuadro legal existente, pero aún así no se lograba tener una legislación federal nacional. Cuando los movimientos de artesanos u obreros se incrementaban o se salían del control del régimen, se utilizaba sin menor recato a las fuerzas públicas, como dijimos, ¿no? Se reprimía y se encarcelaba a los líderes obreros o sindicales. Bueno, ahora, pues algunas de las demandas, ¿no? A principios del siglo XX no existía en México un departamento o un instituto de trabajo, un instituto del gobierno federal que llevaran a cabo una estadística de los movimientos obreros o sindicales. Por tanto, los datos recopilados provienen de varias investigaciones que se han hecho en los últimos años. La gran mayoría de las fuentes para ver las huelgas y formas de lucha, pues son los periódicos o revistas de la época, ¿verdad? Desde luego el Archivo General de la Nación.
El periodo indicado fue muy amplio en experiencias del movimiento obrero y sindical. Aun cuando no existían propiamente los sindicatos, se presentaron numerosos casos de huelga. Las demandas eran las básicas. Los trabajadores pedían más salario, menor jornada, seguridad, higiene, atención médica en caso de accidente, días de descanso, no pagar los insumos de trabajo, no pagar las cuotas religiosas o las patronales, abolir las multas a los trabajadores, igualar los salarios entre los mexicanos y los extranjeros. El grueso de los movimientos se presentó, como ya decíamos, en las ramas mineras, donde hubo al menos 12 huelgas en 1900 y 1910, incluyendo las huelgas históricas de Cananea y de Río Blanco. En los ferrocarriles se presentaron 22 movimientos de huelga o paros parciales. En la rama textil o sus afines se tienen datos de que se movilizaron trabajadores en al menos 18 ocasiones, ¿verdad?, cubriendo varias entidades, como Veracruz, Puebla, Puebla y Veracruz, Puebla, aquí el Distrito Federal, etcétera. En fin, todos estos movimientos y otros se realizaron a pesar de que en el país no existía una legislación del trabajo. En algunos casos las demandas se resolvieron satisfactoriamente para los trabajadores, pero en otros muchos se utilizó la fuerza militar o policíaca para disolverlos, ¿verdad? Cientos de líderes obreros fueron encarcelados en el DF, en Puebla, en Veracruz, en Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, San Luis, por señalar algunos ejemplos. Bueno, también en este recuento, así muy rápido, pues no puede uno dejar de mencionar, ¿verdad?, la presencia de los hermanos Flores Magón y del Partido Liberal. Ellos empezaron a tener sus actividades de periodismo, digamos, y de activistas del movimiento sindical desde el año 1895, 1896. Ellos, o a través de sus compañeros, tuvieron una presencia muy importante en la huelga de Cananea y luego en la huelga, bueno, aunque ellos dicen que no fue huelga, ¿verdad?, fue más bien una rebelión la que se dio en Veracruz, en Río Blanco, ¿verdad? Bueno, estas dos huelgas fueron las más grandes y las más sonadas, ¿no?, de ese régimen, y fueron las que aportaron finalmente una serie ¿cómo les diré?, una serie de planteamientos que se van a recoger después en la Constitución de 1917, ¿no? Como estos, ellos demandaban la reducción a 8 horas de la jornada diaria de trabajo, un pago de 5 pesos, igual que se les pagaba a los mineros americanos y que se cambiaran a los capataces, ¿no? En fin, fueron huelgas o movimientos muy complicados estos dos, ¿no? Y ahorita, pues ya en los 5 minutos que me dejaron, ya no puedo platicar todo esto, ¿verdad? Pero bueno, finalmente les voy a dar, bueno, en Cananea y en Río Blanco se formaron pues también asociaciones obreras, ¿no?, que no eran, ¿cómo les diré?, que no eran los sindicatos que ya luego conocimos. Pero aquí hay algo. Miren, sobre Cananea y Río Blanco, estos dos movimientos pusieron en tela de juicio al régimen de Porfirio Díaz. El Partido Liberal Mexicano, como parte de las fuerzas de oposición al régimen, hacía ver que México ya se encontraba en un proceso de agitación social y política que indicaba, pues, de alguna manera una crisis política más fuerte. En la sociedad mexicana brotaban diferentes corrientes ideológicas, como el liberalismo y el anarcosindicalismo. El programa liberal del Partido Liberal de 1906 fue la síntesis de las desigualdades y demandas de la sociedad,
especialmente de los grupos más afectados por la pobreza y la injusticia, a partir de la huelga de Cananea y de Río Blanco. Los conflictos patronales se multiplicaron y se crearon más corrientes políticas opositoras al régimen. Bueno, ya nada más me falta mencionar algunos nombres, ¿puedo decirlos? Ya nomás algunos nombres de las organizaciones propiamente, ¿sí? Miren, sociedades de socorros mutuos, por ejemplo, Sociedad de Amigos Íntimos, Sociedad El Siglo Futuro, Sociedad Mutualista, Recreativa, Comité Patriótico, todos estos se fundaron en el año 1900, y la Sociedad Mutualista de Empleados del Comercio, la Sociedad Mutuo Cooperativa de Dependientes de Restaurantes. En ferrocarrileros, en la rama ferrocarrilera se formaron 15 asociaciones, eran uniones, alianzas, hermandades, convenciones. En la minería se formaron cuando menos 3 grandes uniones, ¿no? En textiles se formaron cuando menos 2 grandes círculos, ¿no? Los de Orizaba, Veracruz, y un comité central de obreros. También se formaron sociedades religiosas de obreros, se formaron 4. En la rama de la sastrería hubo 3 asociaciones, en las artes gráficas hubo otras 3. La Casa del Obrero Mundial, que se fundó en el 12, en 1915 ya tenía varias en la República. En fin, en el transporte hubo otras 2, en la carpintería hubo 2, y luego hubo asociaciones como políticas, ¿no? Como los círculos liberales, etcétera. Y se formó desde luego en 1906 un centro industrial mexicano, que ese centro industrial pues no tenía nada de sindical, ¿verdad? Era más bien para los patrones. Pero bueno, son asociaciones que se fueron creando, digamos, en la última década antes de que surgiera la Casa del Obrero Mundial, ¿verdad? Pues los antecedentes, como ustedes ven, son amplios, son muy variados, ¿verdad? Y dejaron muchas experiencias, ¿verdad?, para las futuras organizaciones y para la legislación nacional. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Francisco Javier Aguilar García. A continuación, hará uso de la palabra la doctora Ana Rivera Carbó, quien es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En 2004 obtuvo el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas en la categoría de reseña historiográfica. Se ha especializado en la historia política y social mexicana de la primera mitad del siglo XX, ha publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras, así como capítulos en libros colectivos. Entre sus publicaciones destacan: es editora de los apuntes personales del general Francisco J. Mújica, publicados en la colección Memorias Mexicanas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; La patria ha podido ser flor, Francisco J. Mújica, una biografía política, publicada por el INA en 99, y justamente sobre el tema que hoy nos tiene aquí, La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, publicado por el INA en 2010. En la actualidad, Ana Rivera es investigadora titular de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del INA desde 1992 y es profesora de las asignaturas Historia de México e Historia de las Culturas que imparte en la preparatoria desde 1987. Le damos la palabra a Ana Rivera y le agradecemos su presencia. Yo quiero empezar agradeciéndole al INERM la invitación a estar aquí. Ya hablando sobre la Casa del Obrero, me invitaron en 2012 a hablar a propósito del centenario de la fundación, en 2013 a hablar del centenario de la primera manifestación del 1 de mayo, y bueno, ahora, como decía Felipe, estamos en esta cosa de los centenarios, pues hablar del centenario de la firma del pacto del constitucionalismo con la Casa del Obrero Mundial. Muchísimas gracias por invitarme otra vez.
El 17 de febrero de 1915, en el edificio de Faros, en el puerto de Veracruz, que era por aquellos tiempos la capital de la facción constitucionalista, se firmó el pacto entre esta y la Casa del Obrero Mundial. ¿Qué significación política tuvo el acuerdo entre la facción encabezada por Venustiano Carranza y la principal organización obrera del país? ¿Qué obligaciones y ventajas implicó para cada uno de los firmantes? ¿Cómo es que una organización de trabajadores que se había declarado apolítica desde su fundación y había militado bajo las banderas ideológicas del anarcosindicalismo se avenía a pactar con una facción política en guerra contra los grandes ejércitos campesinos de la Convención que encabezaban Pancho Villa y Emiliano Zapata? Lo que propongo aquí es seguir los pasos que en el transcurso de la Revolución Mexicana condujeron a la firma de este polémico acuerdo, que entre otras cosas llevó a trabajadores urbanos a tomar las armas en contra de trabajadores del campo y tratar de explicar cómo es que ello tuvo lugar. En el verano de 1914, un par de anarquistas argentinos, de paso por la Ciudad de México rumbo al Congreso Anarquista de Londres, visitó a los miembros de la Casa del Obrero Mundial, recién abierta tras la derrota de Victoriano Huerta, quienes le confiaron su representación en el Congreso y le dieron una carta para Alexander Shapiro, su secretario. En ella reflexionaban sobre las distintas facciones de la Revolución Mexicana y sobre su propia actuación en ella. Entre otras cosas decían: a estas fechas y en vísperas de entrar a la capital, las huestes que se llaman constitucionalistas, estamos política y económicamente en las circunstancias siguientes. Carranza y Villa, convencidos de la necesidad del pueblo, han declarado, el primero, que la revolución tiene un aspecto económico. Se expropiará parte de las haciendas, no todas, y se dará a los trabajadores del campo pequeñas parcelas. Eso es todo. Nada de comunismo ni socialismo. El pueblo no entiende en su mayoría otro colectivismo que el rudimentario. El peón quiere un pedazo de tierra y nada más. El mismo Zapata me dijo cuando lo visité: eso de socialismo y anarquismo no lo entiendo. La carta, firmada por el administrador de la casa, Jacinto Huitrón, dejaba claro que ni la revolución constitucionalista ni la zapatista era la que los militantes de la casa querían. Una revolución que acabara con el Estado, el capital y la Iglesia, conforme al ideal anarquista, y para la que se requería una intensa y larga labor de educación, organización y propaganda. Muy brevemente, la casa estaba adscrita a esto que se conoce como anarcosindicalismo, que por un lado plantea la revolución esta que acabe con estas grandes instancias del poder, y por otro lado plantea una estrategia para ir luchando en lo que llega a esa revolución definitiva, ir luchando por mejoras aquí y ahora, ¿no? Jornadas máximas, salarios mínimos, día de descanso semanal, etcétera. No obstante la conciencia de sus diferencias, los mundialistas tuvieron sus acercamientos con la Revolución Suriana. En septiembre, Luis Méndez y Jacinto Huitrón, como delegados de la casa, estuvieron en Cuernavaca para entrevistarse con el general Zapata. Cuando en el mes de octubre los zapatistas fueron invitados a asistir a la Convención de Aguascalientes, la Casa del Obrero envió a Zapata una carta haciendo votos porque se vean coronados sus ideales de tierra y libertad. Pero en esos mismos meses otras cosas ocurrían en el complejo escenario de la revolución. A su llegada a la capital, las fuerzas obregonistas iniciaron acercamientos puntuales con la Casa del Obrero Mundial. En agosto, una delegación de constitucionalistas, que incluía a Antonio I. Villarreal, asistió a una celebración de la liberación en las oficinas de la casa, así como a la ceremonia de reapertura el día 25, en la que tras oír una serie de discursos acerca de la revolución proletaria y el anarcosindicalismo, los invitados hablaron sobre la naturaleza social de la revolución constitucionalista y la preocupación por las condiciones de vida y la escasez de alimentos que sufrían los trabajadores urbanos. Pedían el apoyo de la clase obrera para el gobierno revolucionario, todavía no había un gobierno formal,
el que afirmaban actuaba en nombre de la fuerza de trabajo organizada. Quiero decir que además el discurso que pronunció Villarreal en esta reunión es impresionante, porque Villarreal, que había sido parte de la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, ¿no?, había sido uno de los más cercanos colaboradores de Flores Magón, bueno, les hizo un discurso tremendamente radical en términos de la cuestión laboral. En septiembre, Obregón entregó a la organización el convento de Santa Brígida y el colegio josefino anexo para la instalación de sus oficinas, así como las máquinas impresoras del periódico clerical La Tribuna. A pesar de aceptar el local, los dirigentes de la casa mantuvieron su discurso de apoliticismo. Claro, los anarquistas quieren acabar con el Estado, por lo mismo no quieren ejercer el poder y no gestionan espacios políticos, ¿no? Y consideraron la aceptación de este local como un gesto sensato y no como un compromiso. Para los constitucionalistas, la fuerza de trabajo urbana constituía una gran y potencialmente poderosa aliada. Por ello, se esforzaron por mantenerla alejada de los campesinos, a quienes definían como la reacción. En esta línea se encuentra la participación del restablecido ayuntamiento maderista en el conflicto laboral de los tranviarios en el mes de octubre. El secretario del Cabildo manifestó su beneplácito porque el Palacio del Ayuntamiento, y cito, que había sido siempre ocupado por los representantes de la aristocracia, se purificaba hoy con la presencia de los representantes del pueblo, que hoy parece que una nueva vida, más en armonía con las necesidades de todos, comienza para esta corporación que se preocupa ya por los derechos de los humildes, no menos que por la guarda de los intereses de la colectividad. Esto decía el ayuntamiento maderista. Carranza, ante la negativa de la empresa tranviaria de capital inglés a satisfacer el pliego petitorio de los trabajadores y por causa de utilidad pública, decidió intervenir temporalmente la compañía, poniéndola en manos de un oficial constitucionalista. 15 días después se anunció la prolongación indefinida de la intervención y un aumento provisional del 25% en los salarios. Entonces, Carranza actuando ya para favorecer a los tranviarios. A finales de noviembre, la inminente ocupación de la ciudad por las fuerzas de la Convención inquietaba a las agrupaciones obreras, que si bien sentían simpatía por el movimiento zapatista, se mantuvieron al margen de la contienda, desoyendo las propuestas que se les hacían para que participaran en alguno de los bandos. Un solo militante de significación se unió al movimiento convencionista y este fue Luis Méndez, que ingresó a la Asamblea Revolucionaria representando grupos armados zapatistas. La casa había sentido una afinidad teórica por la lucha agraria de los campesinos surianos, lo mismo que el movimiento anarquista internacional. Es muy interesante cómo toda la prensa anarquista del mundo exaltaba la figura de Zapata y reivindicaba como una lucha afín, aunque no era igual a la suya, a la lucha zapatista. Pero los testimonios del momento en que los obreros vieron llegar a los campesinos a su propio escenario urbano reflejan un asombroso desconocimiento e incomprensión recíprocos. Les leo unas líneas de Juan Tudó, militante de la casa, y publicadas en el periódico Revolución Social. Es tremendo este testimonio. Dice: veíamos a Zapata como el Espartaco moderno, dispuesto a luchar hasta morir o a lograr la liberación de los esclavos de la gleba. Pero hete aquí que por azares de la fortuna llegan los zapatistas a la capital y en vez de indios indómitos que celebran gallardo su triunfo, contemplan nuestros ojos asombrados, acohibidos y humildes parias que piden temerosos a los transeúntes una limosna por el amor de Dios. Sin salir de nuestro asombro, nos resistíamos a creer lo que veíamos. El desengaño era demasiado cruel. Luego hizo su entrada triunfal el general Zapata del brazo del general Villa. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué tienen en común un Zapata y un Villa? Siguió el desfile de fuerzas y vimos a los zapatistas llevar como un pendón de combate a la Virgen de Guadalupe. Otra desilusión. Y por fin la reapertura de iglesias y la reanudación de las prácticas religiosas. El zapatismo, tal como lo imaginábamos, había muerto. Es tremendo este testimonio, habla de un desconocimiento brutal entre los trabajadores de la Ciudad de México y estas fuerzas revolucionarias campesinas.
Entre la dirigencia zapatista y la Casa del Obrero Mundial no hubo más que algunos encuentros de cortesía, como la visita de Manuel Palafox y Antonio Díaz Soto y Gama a la organización obrera. El desencuentro entre obreros y campesinos fue clarísimo. El internacionalismo obrero que la Casa promovía, incluso desde su incorporación de la palabra mundial a su nombre, era la antítesis del localismo rural que había definido a los zapatistas. Los campesinos, una clase antigua, eran la salvaguarda de las tradiciones, en tanto que los obreros industriales eran vistos por todos los socialismos decimonónicos como un ariete del futuro. Carecían de historia y nacían desprotegidos con la revolución industrial. Su vista no miraba hacia atrás, sino hacia adelante, y no podían recuperar un pasado mitificado en la memoria colectiva porque carecían de él. El mismo Ricardo Flores Magón rechazó la invitación a instalarse en Tlaltizapán para que allí publicara Regeneración. No estaba dispuesto a abandonar su atalaya cosmopolita, desde la que trabajaba por la Revolución Mundial, para concentrarse en la heroica y admirable, pero local, lucha de los zapatistas. Lo mismo le ocurrió a los mundiales, que efectivamente estaban al pendiente de lo que sucedía en España, Francia y otros países, como les reclamó en un momento Antonio Díaz Soto y Gama, y por ello se consideraron afines, y por ello no se consideraron afines a una revolución que era hecha, como dice Womack en su famoso libro sobre Zapata, por unos pueblos que no querían cambiar. Hoy esto se ha matizado, sabemos que sí querían ciertas transformaciones, pero evidentemente estaban vinculados a un pasado que ha estudiado muy bien nuestro colega Felipe Ávila. El desencuentro se acrecentó. Uno de los primeros conflictos laborales que la convención enfrentó fue el de la compañía de tranvías. Presionados por diplomáticos británicos y estadounidenses, los zapatistas reinstalaron al director general C.B. Graves, quien inmediatamente eliminó los logros sindicales, incluyendo el 25% de aumento que el gobernador Heriberto Jara había decretado 2 meses atrás. Durante el siguiente mes, el sindicato intentó sin éxito la intervención del gobierno sobre la compañía, lo que creó un resentimiento considerable entre los tranviarios y el gobierno convencionista. El hecho es que aunque algunos de sus defensores intelectuales eran antiguos miembros de la Casa del Obrero Mundial, la facción zapatista no se esforzó por ampliar su influencia sobre los trabajadores industriales y fueron incapaces de encontrar un lenguaje común con el amplio e importante movimiento obrero en la ciudad. Durante los 2 meses en que la convención mantuvo ocupada la capital, no mostró un particular interés tampoco por el bienestar de la población capitalina. Buenas intenciones, una dubitativa participación en conflictos laborales y la posposición de las propuestas de legislación en torno al trabajo fueron insuficientes para las necesidades de los trabajadores en tiempos de crisis. Cuando la evacuación de la ciudad fue inevitable, la convención no realizó ningún intento por movilizar a los trabajadores como apoyos militares. En contraste, cuando Obregón recuperó la capital, ordenó de inmediato la clausura de cantinas y casas de juego, dio facilidades para la introducción de mercancías desde Puebla, Veracruz y otros estados para resolver la carencia de artículos de primera necesidad, y organizó una comisión de socorros que distribuyó 500,000 pesos entre los más pobres y cuyo primer puesto se estableció justamente y con gran habilidad política en el zaguán del convento de Santa Brígida, el domicilio de la Casa del Obrero Mundial, en acuerdo con la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Pero además el gobierno constitucionalista en el Distrito Federal intervino en la resolución de un nuevo conflicto laboral entre la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y el Comité Mexicano de Electricistas, declarando la incautación de los bienes de la compañía y poniéndolos en manos de los trabajadores para su administración. La Asamblea de Trabajadores, por supuesto, acogió con delirante entusiasmo la noticia y designó de inmediato a un miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas como gerente general de la compañía. Se trataba de Luis N. Morones, que claro, todavía no había derivado en la araña que fue después, pero en fin, eso no lo sabían todavía. Todos estos hechos hacen que resulte menos sorprendente el que el 7 de febrero de 1915
en un mitin convocado por la Casa del Obrero Mundial para excitar a los trabajadores a que despreciaran a los bandos que se disputaban a mano armada la dirección de los asuntos públicos, tras una exposición del pintor Gerardo Murillo, el doctor Atl, a favor del constitucionalismo, se empezara a pensar en la posibilidad de aliarse a esa facción con la que, como hemos dicho, se habían dado ya acercamientos importantes. El constitucionalismo estaba resolviendo temas laborales en un sentido positivo para los trabajadores. 3 días después de este mitin, 66 miembros de la Casa del Obrero deliberaron sobre la posibilidad de tomar las armas e incorporarse a la revolución constitucionalista. Entre los participantes se encontraban los principales dirigentes de la organización, pero no hubo una representación por sindicatos y los dirigentes de los electricistas no participaron. Se acordó suspender temporalmente los trabajos de organización sindicalista y cerrar la Casa del Obrero Mundial hasta el triunfo de los constitucionalistas, de los cuales se separarían cuando sea traicionada la esencia de nuestros principios. Las discusiones en esta reunión cerrada parecen haber sido acaloradas. Según Luis Araiza, el único testimonio conocido de la misma, no existía al inicio consenso en torno a la vinculación con los constitucionalistas. Unos se inspiraban en el pensamiento anarquista más ortodoxo, que abogaba por el apoliticismo contra las instancias estatales como el Departamento del Trabajo y por una larga preparación en aras de la consecución de la revolución social que se libraría en contra de la Iglesia, el Estado y el capital. Otros se vincularon a las posiciones más pragmáticas del anarcosindicalismo que la Casa había adoptado y que tenía que ver con la búsqueda de mejores condiciones de vida para los trabajadores, en tanto se lograba la preparación necesaria para esa revolución libertaria en un futuro indefinido. Entre tanto, la revolución constitucionalista, hay que decir, ofrecía un escenario nada despreciable para los trabajadores. Al poner bajo su control los tranvías de la capital en octubre y los teléfonos y telégrafos a finales de enero, los constitucionalistas estaban yendo mucho más lejos de lo que los propios mundiales habían estado promoviendo: mejores salarios, jornadas de 8 horas, descanso dominical, reconocimiento de sus sindicatos. Su discurso y sus acciones parecían rebasar las expectativas de la Casa, que, sabiéndose incapaz de llevar a cabo por el momento su propia revolución, se decidió finalmente por la segunda postura, que la vinculaba a una revolución que en febrero de 1915 se manifestaba en la teoría y en la práctica con un radicalismo sorprendente. Hay que añadir que, además de las medidas tomadas en un sentido obrerista por los oficiales constitucionalistas en la capital, por todos los territorios bajo su control se había estado legislando en el mismo sentido. En agosto de 1914, por ejemplo, el gobernador y comandante militar de Aguascalientes, Alberto Funes, prohibió el trabajo dominical y estableció la jornada máxima de 8 horas. En San Luis Potosí, Eulalio Gutiérrez, todavía no era presidente de la convención, expidió un decreto similar que además fijaba el salario mínimo de 75 centavos, abolía las tiendas de raya y establecía un departamento del trabajo dependiente del gobierno del Estado para resolver problemas industriales. La ley más completa en este periodo fue la del general Cándido Aguilar, gobernador revolucionario del Estado de Veracruz, quien en octubre había emitido un decreto de ley dedicado a la reglamentación del trabajo, en el que fijaba una jornada máxima de 9 horas, prohibía el trabajo dominical y disponía que los empresarios debían establecer escuelas laicas y hospitales para servicio de sus empleados. Así que el 10 de febrero se formó un comité revolucionario que convocó a una asamblea en el Teatro Ideal, en la que Rafael Quintero anunció la decisión de unirse a las fuerzas revolucionarias que encabezaba Venustiano Carranza. Cerca de 3,000 militantes asistieron y hubo algunas muestras de desacuerdo, como la de Aurelio Manrique, miembro de la Unión de Estudiantes, quien llamaba a los sindicalistas a no tomar partido en la revolución armada. 2 días después se convocó a los delegados de los sindicatos y se les solicitó la decisión de sus agremiados. Su aprobación era una mera formalidad. El comité ya estaba decidido a firmar con Carranza. El 13 salieron rumbo a Veracruz los integrantes de la Comisión de la Casa del Obrero Mundial, encargada de informar al primer jefe los acuerdos tomados de sumarse a la lucha armada.
Al día siguiente, tuvieron una entrevista poco cordial con el primer jefe, quien aprovechó el encuentro para reprochar a los comisionados por su ideología. Les dijo que su negación del reconocimiento sagrado de la patria y la negación del principio de autoridad y su desconocimiento de todo régimen de gobierno era negativo para el país. A pesar de estos reproches, Carranza delegó en su secretario de Gobernación, Rafael Zubarán Campmany, la negociación de una resolución definitiva con la casa. El 17 de febrero, ayer hizo 100 años, en el edificio de Faros, a las 5 de la tarde, se firmó entre la Casa del Obrero y el gobierno constitucionalista el pacto en que se fijaban los acuerdos conforme a los cuales los trabajadores lucharían a favor de su causa. El pacto estableció que a cambio de apoyo militar, organizado en los que se conocerían como batallones rojos, generalmente la historiografía ha dicho que no fueron muy activos ni eficientes en la lucha. Yo lo que me he encontrado en los telegramas en el cuartel general constitucionalista es que sí fueron requeridos por todos los jefes militares que pidan, por favor, mándanos refuerzos de estos obreros que se acaban de sumar al constitucionalismo. Pero bueno, el pacto estableció este apoyo militar a partir de los batallones rojos y a cambio los trabajadores obtendrían leyes que mejorarían sus condiciones laborales, la atención a sus reclamos en los conflictos con los patrones y, lo más importante de todo, la posibilidad de hacer propaganda activa entre los obreros de la República, estableciendo centros y comités revolucionarios que velaran por la organización de las agrupaciones obreras y por su colaboración a favor del constitucionalismo. No era poca cosa. Desde su fundación en 1912, la Casa del Obrero Mundial se había planteado dos tareas fundamentales: la educación y la organización, la escuela y el sindicato como pasos previos indispensables para poder empezar a pensar en la construcción de la sociedad libertaria que estaba todavía muy lejos. Las discusiones más acaloradas al interior de la organización se habían dado en torno al tema de si se debía proceder ya a la acción directa, es decir, los trabajadores a partir de huelgas, sabotajes, boicots, ya trabajando por la revolución, o si también esta debía aplazarse hasta estar mejor preparados y tener mayor ilustración. En el contexto de este debate aparecía un pacto que permitía a la Casa extender por el país las ideas de organización y lucha narcosindicalista y de su mano las propuestas de la escuela racionalista que juntas contribuirían a crear las condiciones propicias para su propia revolución social. La Casa abandonaba sin duda el apoliticismo que había predicado desde su fundación, aunque sin negociar espacios de dirección para sus miembros, y se aliaba a una de las facciones en pugna. Al tomar las armas, los de la Casa no aprobaron que ninguno de sus militantes hiciera uso de su posición para obtener grados militares, ni puestos administrativos en el gobierno, ni cargos de elección popular. Es decir, sí había un cierto apoliticismo en la negociación. La historiografía oficial vio en el pacto con el constitucionalismo un avance en el desarrollo de la clase obrera, que supo optar por la alianza con una facción que daría respuesta a sus demandas históricas, soslayando el hecho de que los trabajadores luchaban enarbolando un proyecto revolucionario propio de raigambre anarquista mucho más radical que el de sus nuevos aliados. Lo mismo hizo la historiografía oficial con Flores Magón, a quien relegó al papel de precursor. La historiografía marxista, por su parte, ha considerado al pacto como una traición de los trabajadores urbanos a sus hermanos de los campos de México y como un error histórico injustificable. De manera más puntual, ha incluso sostenido la historiografía marxista que los 66 miembros de la Casa que votaron a favor del pacto actuaron en contra de la voluntad libertaria de las bases obreras y que dicha alianza significó el sometimiento definitivo de la clase trabajadora a las directrices del Estado postrevolucionario por el resto de la centuria. La verdad es que no fue así, tan no fue así que por eso Carranza acabó cerrando la Casa en 1916, porque no se plegó a su autoridad. Entonces, yo creo que no fue sino hasta la fundación de la CROM en 1918 cuando el sometimiento fue un hecho. Y por supuesto que los batallones rojos han ensuciado las credenciales libertarias de la Casa del Obrero.
Creo, sin embargo, que una lectura histórica del proceso ayuda a comprender el contexto en que se tomó la polémica determinación de conformarlos. Me parece que ambas posturas, tanto la historiografía oficial como la marxista, deben matizarse y que la mejor manera de hacerlo es a partir de la lectura de los periódicos de la casa, que son la principal fuente para acercarse a la ideología y las razones que inspiraban a la organización obrera. Así se descubre que si bien en un acto pragmático la casa optó por el constitucionalismo y organizó los famosos batallones rojos para combatir militarmente a su lado, sus integrantes tuvieron claro que la constitucionalista era una revolución que podía ayudarles a adelantar un trecho el camino hacia mayores libertades, pero que habría que seguir librando muchas batallas en adelante. En su artículo Las organizaciones obreras y la revolución, publicado en la revista Ariete, Eloy Armenta escribió al respecto en octubre de 1915. Les leo porque deja muy claro esto. Dice, según todas las apariencias, la lucha armada toca su fin con la victoria definitiva del constitucionalismo revolucionario, sin que la obra revolucionaria haya comenzado aún. Y no ha comenzado porque la obra revolucionaria no es ni puede ser el fruto de una victoria o una conquista militar, ni la consecuencia de una concesión, ni el resultado de leyes concebidas y redactadas en el gabinete de un jurisconsulto. El cambio en la modalidad social que entraña la obra de la revolución exige una previa labor de conciencia popular y encauce de energías, sin las cuales toda reforma será ineficaz, cuando no perjudicial o contraproducente. Y sigue Armenta, las organizaciones obreras que aumentan cada día son porciones de pueblo y constituyen su avanzada redentora. Ellas, ante la titánica lucha de intereses económicos llamados a desaparecer y de intereses colectivos llamados a crear, tienen el deber de orientación, de enseñanza y dirección de las multitudes afectadas, indefensas, tributarias de la esclavitud patronal, para que sean invencibles en el futuro, cuando conocedoras de sus derechos y dueñas de sus destinos, sostengan con su insuperable poder los fundamentales principios de la eterna libertad. Esto no es un señor que se ha sometido a las directrices del Estado. Bueno, me parece necesario, ya voy terminando, hacer hincapié en que los obreros y artesanos de la capital pueden haber mirado inicialmente con simpatía a los ejércitos campesinos y en múltiples formas espontáneas les expresaron su solidaridad cuando entraron en la Ciudad de México, pero que estos sentimientos no fueron suficientes para establecer una alianza obrera y campesina. Hacía falta además el programa y la política que la expresaran y los organismos que la llevaran adelante. Nada de eso tuvieron entonces los sindicatos y sus dirigentes, a pesar de que los grandes teóricos del anarquismo ya habían abundado en el tema. Kropotkin en su libro Campos, Fábricas y Talleres, Enrico Malatesta en Entre Campesinos y Eliseo Reclusen a los campesinos, por citar los más importantes. Tampoco la dirección campesina pudo comprender la necesidad y la importancia de esa alianza. No existió a escala nacional una dirección política de los trabajadores rurales y urbanos. En ese momento, los trabajadores de la Ciudad de México estaban empeñados, como hemos dicho, en una revolución que no era la de los campesinos del sur. Su ideología, sus tiempos y horizontes, sus fines últimos eran otros. En el momento de la firma del pacto, el país vivía una profunda convulsión. Las distintas facciones realizaban transformaciones sociales en los territorios bajo su control. El enemigo de clase, que antes era definido y preciso, ¿no? Cuando estaba Díaz, como nos lo ha explicado el profesor, cuando estaba Díaz el enemigo era clarísimo. Con la revolución esto se había desdibujado. La burguesía seguía siendo la burguesía. Su Estado, con la derrota de Victoriano Huerta, había perdido definición. Y aunque Carranza con el tiempo consolidaría el Estado mexicano posrevolucionario, en febrero de 1915 representaba una fuerza revolucionaria con contenidos sumamente radicales en el terreno social. Aliarse con él en ese momento no era una alternativa descabellada, ni implicaba el sometimiento de los sindicatos al programa y la política de la burguesía, sino la posibilidad de la casa de extender su influencia ideológica y de organización más allá de los límites del Valle de México. Por el contrario, el contacto real no acercó a campesinos y obreros, esto ya lo he dicho, y con Carranza los unía la urbanidad y el jacobinismo anticlerical.
Campesinos religiosos se enfrentaban a elementos urbanos anticlericales que, aunque sumamente heterogéneos, pertenecían al mismo mundo, aunque no pertenecieran a la misma clase social. El constitucionalismo, he tratado de demostrar, llevaba meses legislando en términos laborales. En febrero de 1915, las dirigencias campesinas no se habían manifestado sobre el asunto. Las discusiones sobre el tema obrero en la convención no se dieron sino hasta marzo de 1915, un mes después de la firma del pacto, y evidentemente determinadas por él. Dijeron, hay que hablar del asunto. Luis Méndez y Antonio Díaz Otoigama, delegados convencionistas y exmilitantes de la Casa, fueron quienes introdujeron el debate en torno a la necesidad de un programa obrero y se encontraron con una extraordinaria oposición al mismo, sobre todo por parte de los delegados villistas. Voy a citar rápidamente algunas de las participaciones que me parecen que ilustran claramente el desconocimiento del mundo laboral urbano por parte de las dirigencias campesinas. Dice: hoy temo mucho repetir lo que dije en la sesión anterior, que la Constitución ya da bastantes libertades a los obreros y bastantes garantías a esas asociaciones. Temo que los agitadores, basados en las garantías que les otorga la ley a discusión, se hagan más tiranos y que los obreros, obedeciendo ciegamente a sus directores, ocasionen trastornos a la patria en el porvenir. Otro convencionista sostenía que no debíamos permitir así nomás el derecho de huelga. Muy bien pudieran creer esas gentes, la mayor parte ignorantes, que la amplia libertad consiste en la destrucción de los intereses de los demás, en el ataque y la destrucción a los talleres y las fábricas y más donde ellos trabajan. Y naturalmente, si esto les hacemos creer erróneamente, si los agitadores que los dirigen les dicen que vayan a destruir, ellos no vacilarán en acabar con aquello que es su ocupación y su medio de conseguir el sustento. Cito un último testimonio contundente. No quiero hablar contra el obrero, pero de eso a que se le concedan todas las prerrogativas, que viene a ser un peligro para nuestras instituciones sociales y políticas, porque aunque digan que tengo miedo a ese respecto, porque he visto en el terreno de la práctica todos los grandes males que acarrean tales facultades. El contraste es brutal entre el discurso de los constitucionalistas y esto. Otilio Montaño se sintió obligado a intervenir para tratar de contener estas posturas, alegando que le llamaba poderosamente la atención que ahora, cuando la revolución ha pretendido establecer una reforma en beneficio del pueblo, venga a ponerse obstáculo para que se realice esa reforma, vengan a traer vacilaciones, dijo Montaño. El moderadísimo y tibio resultado de ese debate en materia obrera apareció publicado hasta abril de 1916 en el programa de reformas políticos sociales de la Revolución de la Soberana Convención Revolucionaria. Así que la firma del pacto que hoy recordamos revela la madurez de una dirigencia obrera que tenía conciencia paradójicamente de la inmadurez de los trabajadores mexicanos para constituirse como una fuerza política independiente, y que, sabedora de que las condiciones reales de su organización y del país no eran propicias de momento para la consecución de su ideal, optó por el camino que le permitiría las mejores condiciones para la propagación de sus ideas y de negociación al término de la lucha armada. El pacto evidenciaba también la debilidad social del carrancismo, que para lograr imponerse a las otras facciones requirió del apoyo que propagandística y militarmente le proporcionaría una alianza con los trabajadores, aunque esta significara el tener que hacerles concesiones. El constitucionalismo radical llevaba tiempo promoviendo legislaciones laborales y se encargaría de llevarlas al Congreso Constituyente de 1916-1917, aunque siempre considerando que las demandas obreras no podían rebasar los márgenes del Estado que estaba empeñado en construir. Tras firmar el pacto, la Casa del Obrero Mundial designó 72 propagandistas para todo el país y un comité de prensa y publicidad con imprenta propia y un nuevo periódico, Revolución Social. A su regreso a la Ciudad de México, es decir que estos propagandistas lograron abrir más de 30 casas del obrero por todo el país en unos cuantos meses. A su regreso a la Ciudad de México, tras la firma del pacto, Rafael Quintero y Rosendo Salazar procedieron a redactar un manifiesto que acompañaría el texto del acuerdo con Carranza y que fue dado a conocer a la Federación de Sindicatos Obreros en una asamblea celebrada en el Teatro Ideal. El manifiesto del 20 de febrero de 1915 es una justificación y explicación del pacto,
del abandono temporal del apoliticismo y de la participación militar. La hora de la sociedad libertaria no había llegado aún, y con sentido pragmático, aunque no deje de revelar una realidad trágica, se aprovechó la posibilidad de ampliar horizontes geográficos, los horizontes geográficos de la propaganda y organización de los trabajadores, a una costa de empuñar las armas contra los ejércitos campesinos. Si el año que viene el INER me invita a hablar en el centenario de la huelga general en la Ciudad de México en julio de 16, pues ahí analizaré cómo fue que terminó esta alianza entre el constitucionalismo y la casa que se había forjado con el pacto de febrero de 15 y que hoy hemos recordado. Gracias. Gracias, Ana Rivera, por toda esta panorámica general y este profundo análisis que nos has hecho acerca de la importancia de las causas, de las razones y de las consecuencias del pacto. Desde luego, aunque todavía no tengamos la programación del año que entra, pero seguramente estarás considerada en el evento que con seguridad haremos aquí. Toca ahora la palabra, el uso de la palabra a la doctora Cristina Gómez Álvarez, quien es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1987 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su desempeño académico la ha hecho acreedora a la presea Mariano Echeverría y Beitia en 1990. En 1993 obtuvo el premio Marcos y Celia Maus, que otorga la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación, sobre las que ha publicado más de una decena de artículos en revistas y libros, son Historia Cultural de la Nueva España, Historia Política de la Independencia Nacional. Entre sus publicaciones destacamos las siguientes: Puebla, los obreros textiles en la Revolución, 1911-1918, publicado por la Universidad Autónoma de Puebla en 1987, El Alto Clero Poblano y la Revolución de Independencia, 1808-1821, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la Universidad Autónoma de Puebla en 97, Navegar con libros, el comercio de libros entre España y la Nueva España, una visión cultural de la independencia, 1750-1820, editado por la UNAM, Trama Editorial en 2012, el artículo El liberalismo en la insurgencia novohispana, de la monarquía constitucional a la república, 1810-1814, publicado en la revista Secuencias en 2014. En la actualidad es profesora de las asignaturas Guerra de Independencia 1 y 2 e Iniciación a la Investigación Histórica en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2013 se desempeñó como directora del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Cristina Gómez Álvarez. Gracias. Muchas gracias. Como siempre, debo de agradecer la invitación y ahora quizá más porque este tema que hoy nos reúne, tengo muchos años que no trabajo, pero al mismo tiempo me permitió recuperar un trabajo que hice yo con mi tesis de licenciatura, de maestría hace muchísimos años. Y ahora que estaba hablando Ana Rivera, yo me preguntaba, ¿por qué es importante hoy? Como decía Felipe, estamos en la época de las conmemoraciones, de los centenarios cuando se trata de la Revolución Mexicana, o de los bicentenarios, que es cuando más vengo yo, porque ahora trabajo Revolución de Independencia. Pero ¿por qué celebrar la firma de un pacto entre una organización obrera importantísima, como ya lo dijo Ana en su excelente ponencia, y el constitucionalismo que finalmente ganó? ¿Por qué? ¿Vale la pena hoy en día hacer esta mesa redonda para conmemorar esta firma, este pacto? Esa es la primera pregunta, porque esa pregunta me animó a mí hace 30 años a hacer mi estudio de los obreros textiles de Puebla.
Esa fue la pregunta que me animó. Justamente, fíjense cómo 30 años no es nada realmente, ¿no? En aquella época estaban en auge los estudios de movimiento obrero y sindical. Yo trabajaba en Puebla y bueno, Puebla siempre ha sido, y ahorita voy a explicar por qué, no siempre, en aquella época, un lugar muy importante para estudiar los movimientos obreros. Ahora ya nadie estudia movimiento obrero, bueno, los dos compañeros que tenemos aquí, pero en realidad hace 30 años eran muchísimos historiadores, pero muchísimos. Margarita se debe de acordar, ¿no, Margarita? Bueno, a mí me animó a responder esta pregunta, porque como decía Ana, la historiografía con esta firma, con este pacto, anatemizó a los obreros en la Revolución Mexicana, en el sentido de que se apoyaron a los constitucionalistas en contra de los campesinos que representaban los ejércitos de Villa y Zapata. Entonces, como ella misma decía, ¿dónde está la alianza obrero-campesina que nos enseñó la Revolución de Octubre dirigida por Lenin y otras revoluciones del siglo XX? Esta historiografía, ella no le pone nombre y apellido, pero yo sí les pongo nombre y apellido, porque la historiografía marxista, como decía Ana, es muy general. Yo le voy a poner nombre y apellido porque además es una persona muy querida por este instituto. Adolfo Gili escribió un libro en los años 60, Margarita, 70 se publicó. Bueno, es que yo para mí ya, bueno, da lo mismo 60 que 70, pero bueno, sí. Que tuvo una trascendencia enorme, pero no para bien. Él después corrigió, que se llama este libro La Revolución Interrumpida. En esa época muchos compañeros se acababan de fundar los CSH, el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y entonces yo estudié la licenciatura en Economía. Entonces muchos colegas míos se fueron a dar clase, claro, porque se abrió una fuente de trabajo muy importante, ¿no?, en los SHs. Y entonces fueron a dar clase de introducción a la economía, a la historia, y este libro era la Biblia, hasta hace pocos años. Y este libro nos hizo un daño enorme, la verdad. No está Gili aquí, pero si estuviera se lo diría, porque él lo reconoce, él después reconoció. ¿Por qué nos hizo un daño? Porque hizo, al estudiar la Revolución Interrumpida, que estudia la Revolución Mexicana iniciada en 1910, trata de hacer una analogía con la Revolución Rusa de 1917, la proletaria, la que da origen a la formación de la Unión Soviética y del socialismo en ese momento en un solo país. Él hace una analogía. Y entonces nunca nos dice lo que hicieron los obreros mexicanos, nos dice lo que no hicieron. Es decir, no se aliaron con los campesinos. Bueno, pero México no era Rusia, desde ningún punto de vista. Soto y Gama no fue Lenin. La clase obrera rusa no era la clase obrera mexicana. Esto, ¿saben ustedes? Hoy me estaba acordando mientras Ana exponía, cuando dijo la historiografía marxista. Entonces me acordé porque yo tomé este tema de investigación hace 30 años. Y la tomé justamente para responder a Gili en el sentido de qué fue lo que hicieron los obreros en la revolución. Primer lugar, cuando nosotros hablamos de obreros en la Revolución Mexicana, Francisco trató de dar un panorama en la época del Porfiriato. ¿Cuál es la clase obrera mexicana? Para empezar, ¿por qué estudié los textiles? Porque los textiles es el sector principal de la clase fabril en México a principios del siglo XX.
No tenemos casi movimiento obrero fabril. Tenemos artesanos, muchísimos. El desarrollo económico de este país, por más que en el porfiriato hubo crecimiento, no hubo desarrollo. Y entonces la clase obrera fabril está concentrada en la industria textil, que en nuestro país se inició muy temprano. En el siglo XIX, en 1830, es cuando se funda la primera fábrica textil. ¿Qué otra clase obrera tenemos? Los ferrocarrileros. No es fabril, pero es clase obrera. Los tranviarios, los mineros, que son más viejos, ¿no? Más viejos porque este país fue un gran, y es todavía productor de plata, bueno, ya menos, por supuesto, pero fue, y desde ahí hubo trabajo asalariado, desde la época colonial. Una característica del trabajo de los obreros, el trabajo asalariado, ahí surge en la minería en nuestro país. Entonces, los textiles es el ejemplo, desde mi punto de vista, de cómo se comportó la clase obrera en la Revolución Mexicana. Desde el punto de vista de los obreros fabriles, los modernos. Bueno, en esa época la industria textil estaba concentrada en la región de Puebla. Por eso, y porque yo trabajaba en Puebla en esa época, la estudié. Puebla, Tlaxcala, que es la misma región de Puebla, Veracruz, obviamente, principalmente Orizaba, Santa Rosa, que ya no se llama Santa Rosa ahora se llama Ciudad Mendoza, no sé por qué le cambiaron de nombre, pero bueno, sí, Ciudad Mendoza, y el Valle de México tenía varias fábricas textiles importantes. Querétaro, pero tenía 1 o 2, nada más. Pero no tenía importancia. Esto es importante para ver dónde está concentrada la clase obrera textil. Y está concentrada en la región Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Y el Valle de México. Concentrada. Ahí está la mayor parte de los empresarios. Bueno, y de los obreros de las fábricas, que en esta época eran cerca de 150 fábricas, de distintas dimensiones. Bueno, en conclusión, ¿qué hicieron los obreros porque aquí nosotros decimos puros lugares comunes? Pueden pasar 30, 40 años y seguimos diciendo lugares comunes. La huelga de Río Blanco, la huelga de Cananea, para mí son lugares comunes, ¿no? La verdad, y muy importantes, desde luego, y hay que recordarlos. Pero aquí los obreros fabriles, textiles, iniciaron con la Revolución Mexicana desde que Madero era candidato a la presidencia, luchando. Y no dejaron de luchar. Es verdaderamente impresionante la cantidad de huelgas que hicieron desde 1910 hasta 1918, que fue la última. Hicieron huelgas generales, impresionante. O sea, de que eso es lo que debió de haber investigado Gili, no lo que no hicieron, sino lo que hicieron. Y todos nosotros, y luego explicar pues por qué no pudieron hacer más, ¿no? ¿Cuál fue el sentido de su lucha? Estos eran unos obreros que muchos de ellos venían, por eso la región es muy importante. Cuando yo explico dónde está concentrada la industria textil, es muy importante, porque muchos de ellos, por ejemplo, fueron a la ciudad de Puebla, venían del campo. Eran campesinos. Y cuando hacían sus marchas, que venían a la Ciudad de México, traían mantas que decían: si no ceden a nuestras peticiones, que nos den tierra para trabajarla. Es un pasado campesino, no son obreros fabriles como los ingleses, que tienen 200 años siendo obreros. No, estos tienen pocas generaciones de obreros. ¿Y cuál es el sentido de su lucha? Uno, ya lo dijo Ana muy claramente,
disminución de jornada de trabajo. ¿Saben cuánto trabajaban los obreros en las fábricas textiles? 13, 14 horas. No había límite de jornada de trabajo. Esa era la petición central. La segunda era aumento de salarios. Y la tercera, en importancia, era el derecho a su organización. Aquí no hay organizaciones. Hay las mutualistas que se refería Francisco, pero esas son muy iniciales. Es para formar una caja de ahorro para que cuando se muera un colega tengan con qué enterrarlo. Porque obviamente que el patrón, el dueño de la fábrica no va a pagar el entierro y la familia no tiene dinero para pagar el entierro. Bueno, ellos ya están luchando por este tipo de organizaciones que defiendan los intereses de los trabajadores. Esas son las tres demandas centrales. Estas tres demandas se resumen en que ellos querían formar un reglamento de trabajo. En el reglamento de trabajo venía esto, pero venían otras cosas importantísimas. Prohibir el trabajo infantil. ¿Saben? Estamos hablando de fábricas de hilados y tejidos, ¿no? Que aparte de que trabajan muchas mujeres, trabajan muchos niños. ¿Saben a qué edad llegaban los niños a las fábricas? A los 8 años. Ellos forman esas peticiones. Y cuando Madero gana, ellos apoyan, me estoy refiriendo no a los poblanos, a todos los obreros fabriles del país. Apoyan a Madero, por eso Madero también gana la presidencia, ¿no? Tiene un fuerte apoyo de estos obreros. Inmediatamente cuando gana, le hacen sus peticiones. ¿Qué hace Madero? Fíjense en qué importante es esto. Madero forma justamente para atacar a los textiles, no a los tranviarios, no al SME, que es el primer sindicato que ya no existe, que se funda en ese momento. No hay sindicatos, es que nos tenemos que ubicar. No hay sindicatos, no hay ley federal del trabajo, no hay nada. Todo lo hace el patrón. Entonces, no hay organizaciones. Le dicen a Madero que ellos quieren aumento de salario, esto que he dicho. Madero forma el Departamento del Trabajo. ¿Qué es el Departamento del Trabajo? Es el antecedente de la Secretaría del Trabajo, porque ustedes se acuerdan lo que acaba de exponer el compañero, que durante el porfiriato, salvo el audio que dio en la fábrica de Río Blanco para que se levantara la huelga, el Estado no intervenía en las relaciones obrero-patronales. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces funda el Departamento del Trabajo. Pero son los textiles, porque son los que están más luchando, y es todo el gremio de los textiles, y es fábrica, ahí sí paran, y tienen grandes y poderosos dueños, empresarios, muchos de ellos, por cierto, españoles. Bueno, y entonces, ¿qué hace Madero? Trata de resolver el problema, y forman una convención. Parece que el término convención es de la época, porque no solamente está la soberana convención de Aguascalientes, sino está la convención de obreros y empresarios textiles. Se hace en la Ciudad de México, nombran representantes de todo el país, pero después de una huelga general en la zona Puebla-Tlaxcala, 1912, Madero dice, bueno, con su Departamento del Trabajo, ok, vamos a hacer una convención. Y en un cuarto están los obreros discutiendo su reglamento de trabajo y su tarifa salarial. Saben que en las fábricas textiles los salarios son a destajo, por pieza. Las piezas que hiciste en el día. Porque hay dos procesos, uno es el del hilado, que es sacar el hilo, ¿no? Y el otro es tejer, por eso se llaman hilados y tejidos. Bueno, entonces a destajo.
ese era un salario. ¿Cuántas piezas hiciste? Y si echaste a perder una manta, la tienes, te la descontamos. Por eso ellos ponen un reglamento con muchísimos. Vamos a hacer propaganda a mi trabajo, aunque no está se publicó, pero hace muchísimos años, ya no está en el mercado. Pero bueno, lo podemos reeditar, yo creo que todavía está un poco vigente. Bueno, no importa. Entonces, porque ahí está todo esto, yo no estoy haciendo una síntesis muy apretada. Y hacen una tarifa salarial, es tomada de la inglesa, donde surgen, donde surge la industria textil, en Inglaterra. Claro, muchos años antes de lo que estoy hablando, 100 años antes. Entonces, hacen la tarifa, ¿cuánto van a pagar? Y sobre esa tarifa se va a aumentar el salario, también a destajo. Bueno, se levanta la huelga, se firman. Los trabajadores, lo decía el compañero, los industriales forman su organización industrial, el Centro Mexicano de Industriales. Se organizan también ellos para enfrentar mejor a los obreros. Los obreros no tienen fuertes organizaciones, débiles todavía, porque los patronos tampoco los dejan. Muy bien. Esos acuerdos de la Convención Obrera 1912, cuando se funda la Casa del Obrero Mundial, no los respetan los industriales. ¿Y qué hace el Departamento del Trabajo? No puede hacer, porque no hay ley, no son leyes todavía, no puede obligarlos tampoco, no tienen instrumentos legales que los obliguen. Y entonces se van a otra huelga. Y ya no apoyan a Madero. ¿Por qué Madero se quedó tan solo entre paréntesis? Cuando Madero viene el golpe de Estado de Huerta, los obreros textiles se quedan callados, no lo defienden. ¿Por qué? Porque no lograron nada. Cosas en papel sí, pero regresaron a las fábricas después de huelgas que no les pagaban salarios caídos y no tenían ningún acuerdo vigente. Ni la jornada de trabajo, y era 10 horas la que habían pactado. Tampoco crean que era la de 8 horas, 10 horas. La diurna y la nocturna 9 horas, porque las fábricas trabajaban todo el día. Bueno, entonces nada, viene el golpe de Estado con Huerta y le hacen otra huelga a Huerta, le piden lo mismo, ¿y qué hace Huerta? Continúa, es impresionante, continúa la misma política de Madero, la mismita. Sostiene el Departamento del Trabajo, sostiene los acuerdos de la Convención Obrera Industrial del 12 y forma, fíjense hasta el vocabulario, Ana, el Comité Central de Obreros Textiles. No el vocabulario, porque esto de Comité Central viene de los socialistas, ¿no? Pero lo retoman. Forman una organización nacional de los obreros textiles y les promete que ahora sí el reglamento va a entrar en vigor y la tarifa salarial, y no entra. Y esta organización de los obreros textiles la capta Huerta y son empleados de Huerta. ¿Y saben quién les paga? Es que aquí está todo el origen de nosotros, de toda la conducta actual, de este sindicalismo horroroso que tenemos. Aquí viene, le pagan los salarios el Departamento del Trabajo, porque el Departamento del Trabajo también lo sostiene Victoriano Huerta, y hacen huelga los textiles, y nacionales, hasta en La Laguna también. En eso, las fuerzas revolucionarias derrotan a De la Huerta. Y ahí sí, Ana, discrepo de ti. Pero bueno, es natural y además, porque cuando uno ve un sector es más fácil. Que tú estás viendo toda la clase obrera de la Ciudad de México. Yo no me estoy viendo a los textiles. Cuando llegan aquí el ejército Madero, Villa y Zapata y el gobierno de la Convención, lo primero que hacen los obreros textiles es acercarse
al gobierno de la convención. ¿Qué hace el gobierno de la convención? Que ya no está en Aguascalientes, pues ya está aquí, ¿no? En estos 2 meses. Echa a andar el Departamento del Trabajo. ¿Y a quién creen que ponen de responsable? A un miembro de la Casa del Obrero Mundial, José Colado. Y empieza a discutir con ellos. ¿Y qué les dice? Vamos a convocar una convención de obreros. Vamos a bajar la jornada de trabajo a 8 horas. Vamos a aumentar el 50% de los salarios. Y vamos a nombrar, o ahí nombran, a su organización permanente. Incluso en la Casa del Obrero Mundial, porque es muy compleja la organización de la Casa del Obrero Mundial. Ana mencionó que había muchas filiales al interior del país. Bueno, pero están formados por sindicatos la Casa del Obrero Mundial, y la Casa del Obrero Mundial forma el sindicato de textiles del Valle de México, que se llama Sindicato de Obreros de Hilados, Tejidos y Similares del Valle de México. Ese sí está afiliado a la Casa del Obrero Mundial. Y ese entra en contacto con el gobierno de la convención, inmediatamente que llegan, que nombran a José Colado al frente del Departamento del Trabajo, y le hacen la misma petición. Queremos una convención de obreros y de patronos donde se actualiza el reglamento, se autoriza la tarifa, porque ya queremos ganar más, obviamente, todo el deterioro, y porque además no había entrado en vigor. Unos meses antes de que llegaran ellos, la misma petición le habían hecho, más bien, creo que aquí está la diferencia, perdón. Los que toman la iniciativa del lado constitucionalista son sus jefes. Yo creo que ahí está la diferencia con el gobierno de la convención. En Veracruz, Cándido Aguilar, ¿se acuerdan que era yerno de Carranza? En la Ciudad de México está Heriberto Jara, antes de que llegue el gobierno de la convención. Es cuestión de meses, ¿no? Días incluso. Y en Puebla, no sé por qué llega, ya no me acuerdo, alguna razón habrá, Pablo González, que no es gobernador de Puebla, pero llega. Los 3 simultáneamente constitucionalistas emiten decretos súper radicales. Jornada de trabajo de 8 horas, no de 9. Luego Pablo González le tuvo que bajar a 9 horas, pero inicialmente aumento salarial, respeto de la organización sindical. Ahí sí está la diferencia. Ellos toman la iniciativa, estos constitucionalistas. Pero el movimiento obrero organizado, cuando llega el gobierno de la convención, se dirigen a ellos, les hacen sus peticiones. Aquí sí responden correctamente el gobierno de la convención, inmediatamente. ¿Cuál fue el problema? Ya tenían fecha para hacer la convención, y era una convención nacional de obreros textiles y de patronos de la industria textil. ¿Cuál fue el problema? Pues que abandonan la Ciudad de México, Obregón toma Puebla en enero del 15 y ya no se hace la convención, se suspende. Y entonces, esta iniciativa que había tomado Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Pablo González y por supuesto el jefe de todos ellos, teórico desde mi punto de vista, Obregón. Y entonces dijeron, vamos a hacer el pacto con los obreros. No solo es con la Casa del Obrero Mundial. Eso es lo que yo quiero llamar la atención. Es con los obreros textiles del país. Claro que con ellos no había que firmar mucho pacto, porque ellos estaban encantados, porque este gobierno ya en Veracruz les ofreció todo. Como siempre, la demagogia. Porque amenazaron la huelga. No, les damos, y otra vez, jornada de trabajo de 8 horas, hablamos con los patrones, les vamos a aumentar el 50% de salario, etcétera, etcétera. Y entonces, ellos, los obreros textiles del país, van a apoyar al gobierno constitucionalista y van a formar batallones
rojos también, porque son obreros, distintos a la Casa del Obrero Mundial. O sea, rebasa a la casa. Claro que la casa llama más la atención porque es anarcosindicalista y porque es independiente. Como decía Ana, ¿por qué la casa acepta un trato así con Carranza? Bueno, porque en la negociación pues los dejaban formar sus sindicatos, que era lo que ellos querían, ¿no? Hacer propaganda entre los obreros, entre los trabajadores del país, y por eso firmaron ese pacto. Pero los otros obreros no solamente no firman, no hay necesidad de firmar, porque les hacen estos ofrecimientos, forman batallones, y saben que en Puebla el doctor Atl, que nunca es de la Casa del Obrero Mundial, forma una organización, yo creo que para competir con la Casa del Obrero Mundial, que Ana debe de tener conocimiento de ella, se llama Confederación Mundial de Trabajadores. ¿Y saben cuál es su lema? Salud y revolución social, la misma de la Casa del Obrero Mundial. Y está vigente, y ahí están los obreros textiles de Puebla. Y aquí se forman batallones. Y no solamente eso, sino los obreros de esta región, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, forman sus propias organizaciones. ¿Saben cómo se llaman? De resistencia. ¿Qué va a una organización de resistencia a un sindicato? Eso nos da impotencia, pero hay que explicar por qué fue así. Pues no tenían esta formación todavía, no tenían por qué tenerla, pues eso no es mágico. Por eso la Casa del Obrero Mundial quería hacer propaganda, para convencerlos de lo que es un sindicato, ¿no? Aquellos que vienen del campo, de Atlisco, bueno, ¿por qué van a querer quieren una organización que se llama de resistencia? ¿Y saben quién las impulsa? El gobierno de Carranza. El Departamento de Trabajo, porque se lo lleva a Veracruz el Departamento de Trabajo, ¿no? Y entonces ellos son los que lo impulsan. Entonces, son los obreros contra los obreros. Los obreros textiles de esta región contra los obreros de la Casa del Obrero Mundial. Les voy a leer un párrafo que dice esta organización de resistencia veracruzana, que después se generalizó a todos los obreros textiles. Fíjense lo que dice: nosotros que apoyamos tanto o más como los obreros de la Casa del Obrero Mundial al gobierno del señor Carranza, no estamos de acuerdo con esos procedimientos. Se refiere al cierre de las fábricas, porque cuando estaban en Orizaba los batallones rojos y algunos miembros de la Casa del Obrero Mundial, pues querían hacer proselitismo y querían cerrar muchas fábricas textiles. Por eso esto les contesta esta organización de resistencia. Pues ¿cómo van a estar de acuerdo? Pues están financiados por el gobierno. Ni mucho menos con las ideas socialistas que a su modo propaga. Esta es una de las razones fundamentales porque nosotros no simpatizamos con la Casa del Obrero Mundial. Hay que reconocerlo. ¿Por qué estos obreros iban a ser socialistas? El socialismo en este país fue muy débil, desafortunadamente, ¿no? Todos los antecedentes del siglo XIX son importantísimos, pero no pegó mucho. Digo, sí pegó, por supuesto, porque después se va a formar la CGT, etcétera, ¿no? Pero nunca ganó. ¿Qué nos ganó? La CRON, la CTM, hasta el día de hoy. ¿Dónde está la independencia de los sindicatos? ¿Dónde está la independencia de la clase obrera? Aquí están los orígenes. Después, en 1816, ya con eso terminó, se van a la huelga general. La Casa del Obrero Mundial, los sindicatos de la Ciudad de México y los textiles de Puebla. Estos que están en contra de estos hicieron unidad de acción y se fueron a huelga general. Los textiles, los obreros textiles, ¿qué pedían? Aumento de salario, al patrón oro, ¿no? Porque con la revolución, en fin,
la inflación, todo esto. Y la jornada, porque Carranza no se los dio. Hicieron la huelga general en 16. Y ahí es cuando fracasa esta huelga y es cuando cierra la Casa del Obrero Mundial definitivamente. ¿Qué hacen los obreros textiles? Pues se van a seguir luchando y en 18 hacen otra huelga general. ¿De tal? ¿Para qué? Para que se respete el artículo 123 constitucional. Ya está el artículo 123, pero no está su reglamentación. Entonces no entra en vigor. Así que si existe ese artículo constitucional, no es como ahora se dice, porque el señor Carranza quiso. No, es por la lucha de la Casa del Obrero Mundial, por supuesto, de estos obreros que no eran socialistas, pero luchaban por su reivindicación, por una vida digna, diríamos ahora. Con eso termino. Muchas gracias.